Yo creo que este ejemplo lo vemos de una manera muy práctica cuando tú tienes un novio, o sea, empiezas en una etapa, por ejemplo, del noviazgo, y a lo mejor a ti te gusta, como Carlita, es súper alegre, pero a lo mejor el chico con el que ella está saliendo, es súper serio. En el momento cuando tú dices, ay, pero está bien guapo, ¿no? O sea, salgo con él, no importa que sea serio. Y a veces tú dices, pero lo voy a cambiar. O sea, va a ser alegre como yo, ¿no? Y llega el momento en que no pasa. Entonces, lo mismo es en nuestra vida cristiana. Tú siempre tienes, algo que yo siempre les digo a mis hijos, y sobre todo a Aarón, al mayor, le digo, si tú platicas con una chica y esa chica jamás y ni por equivocación menciona a Dios en su plática, su principio no es servir a Dios, esa chica no es para ti. Esa chica no ama a Dios, no es para ti. Eso es un yugo desigual. Cuando tú no estás en el mismo sentir, en la misma dirección, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a lastimar porque no van a caminar en el mismo lugar, la misma dirección. Entonces, qué importante es de que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a una iglesia cristiana, tú te dices leer la Biblia, tú buscas de Dios, no, es imposible que tú te fijes, o sea, de verdad, en un joven o en una jovencita que no conoce de Dios, ¿no? Sí. Entonces, qué importante porque de verdad, o sea, vas a terminar yéndote por otro lado, ¿no? O sea, va a terminar convenciéndote. Y yo creo que una historia tan tremenda en la Biblia es con el rey Salomón, ¿no? Qué tremendo, ¿no? O sea, él fue un hombre tan sabio, pero le gustaban las mujeres, inconversas, ¿no? Las mujeres que no estaban, Eres ¿verdad? de mala alegría. Definitivo, y lo perdieron, ¿no? Entonces, si tú lees la palabra de Dios, ahí ves tantos ejemplos de los reyes que decían, ¿no? A mí me impacta mucho eso que dicen, amaba a Dios, pero se casó con las mujeres que no eran las correctas, ¿no? Y es que se fue con la ideología del mundo en ese momento, ¿no? O sea, como los demás reyes lo hacían, pues él pensaba que era permitido, cuando para él pues tendría que haber tenido otros principios y otras cuestiones, ¿no? Y de hecho, si tú pones a Dios en primer lugar, sabes que eso no es correcto, porque justo es un hombre, una mujer y nada más, o sea, no te dice, Pedrita, ¿no? O sea, ten muchos maridos. A ponerle picardía al asunto, exacto, porque ya no se gustan. Felices los 4, o sea, no, señor Maluma. Señor Maluma está equivocado. El falso profeta Maluma. El falso profeta Maluma. Eso no es correcto. No son felices los 4. No. Ay, no. Pero justo, ¿no? Si conoces el orden de Dios, ¿no? En el matrimonio, que es. No hay forma que esas ideas van a entrar. No, o sea, es primero Dios, luego el marido, después la esposa y luego vienen los hijos, ¿no? Pero qué increíble saber que tu esposo pone en primer lugar a Dios porque sabes que va a llevar a buen puerto a tu familia y confiada si vas a ojos cerrados, ¿no? Con él. Y justamente aquí entra la parte de la sujeción, que a mí me encanta, ¿no? Porque es un tema que es tal vez hasta un poco controversial. Exacto, ¿no? Así. Porque muchas mujeres dicen, ¿cómo? Ya vamos a empezar mal. Ya hasta aquí me conviene. Me voy. Este episodio, ya me voy a cambiar porque no. Pero y les voy a poner de ejemplo mi historia, ¿no? O sea, yo venía de un matrimonio en donde tenía muchas libertades, ¿no? Y entonces era como, o sea, no en el mal sentido, sino de que, o sea, yo era como autónoma, ¿no? Y entonces, bueno, después del tiempo, y otro día les cuento mi historia, pero de pronto es como, yo decía, escuchaba, ¿no? Cuando yo me convierto y empiezo a escuchar este tema de, mujer, sujétate a tu esposo, ¿no? Yo decía, sumisa. Debes de ser sumisa. Y yo decía, ¿cómo soy una mujer independiente, soy valiente, feminista? No era feminista, pero sí era, o sea, pues empresaria, me mantengo, o sea, exactamente decía, ¿cómo? O sea, soy jefa, ¿cómo voy a ser sumisa? Claro, o sea, como, ¿por qué voy a preguntarle a alguien si? O sea, como, ¿por qué me va a decir un hombre qué hacer? Exacto. Eso se da mucho. Okay. Sí. ¿Cómo? No sé, pues, ¿por qué voy a tomar en cuenta su punto de vista, no? Igualdad. Exacto, ¿no? Entonces decía, no, ¿por qué? Pero cuando descubro realmente lo que es sujetarte, eso te cambia el panorama, porque la palabra te asusta, ¿no? Sí. Obediencia, ¿por qué voy a tener obediencia a mi marido? Sí. O sea, no, pues no soy su hija, ¿no? Sí. Entonces, todos esos conceptos que están mal entendidos te lleva luego a tomar malas decisiones y entonces eres una esposa rebelde,
como la novicia rebelde, pero, ¿no? Sí. O sea, te haces cosas que no tienes que hacer, ¿no? Sí. Y empiezas pues sí, a lastimar el matrimonio cuando la verdad es que es tan increíble. Es como una lucha de poderes, ¿verdad? Así, porque vivimos en un tiempo donde ¿cómo se diría? Nos valentonan tanto como mujeres que empezamos a fracturar ese diseño perfecto de Dios, ese orden. Yo siempre escuchaba, Dios es un Dios de orden. Entonces, Andy, ¿cómo podemos explicar la sujeción y el ser sumisas? Porque el ser sumisas como esposas, muchas mujeres van a decir, ¿cómo que sumisas? ¿No? Se van a imaginar a la tatarabuelita que se aguantaba los golpes, las infidelidades. O las de mi edad van a decir, ¿qué? Sí, las jóvenes van a decir, no hay manera, ¿no? No, es que eso lo ves bien, ¿no? O sea, si ya te lavaron el cerebro. Justo. Sí. La obediencia es protección para nosotras como mujeres, ¿no? Y el ser sumisa, el ser sujeta no quiere decir que seas tonta, ¿verdad? O que trapeen el piso contigo. Allí el diseño perfecto de Dios en el matrimonio es de que hay dos necesidades muy importantes en el hombre y en la mujer. El hombre quiere obediencia, quiere respeto. Nosotras pedimos amor. Entonces, cuando tu esposo estás ahora sí en sujeción, en obediencia, sabiendo que él es tu cabeza, ¿verdad? Y que eso va a traer protección. Si él se equivoca y le va a entregar cuentas con Dios. ¿Cuál es tu labor como esposa? Orar, bendecirlo, ¿sí? De apoyarlo, ser su porrista, ¿no? Su fan número uno, no criticarlo, no señalarlo, animarlo, ¿no? Sí. Pero cuando tú obedeces, yo recuerdo de algo que ahorita cuando dijiste de poderes, yo recuerdo que mi esposo y yo cuando recién que nos casamos, el poder era tener el control de la tele, ¿no? Porque yo quería ver la película del año de la canica, ¿no? Me hacía falta el chocolate porque el churrito ahí lo estaba viendo, ¿verdad? Y mi esposo quería ver el fútbol, ¿no? Entonces era así como que él jalaba el control y yo lo jalaba y era así, ¿no? O sea, no, yo puedo. Entonces eso nos llevaba al conflicto, ¿no? Entonces cuando yo comprendí que mi esposo es mi autoridad, que él es mi cabeza, que él es mi protección, que tengo que aprender a respetar también sus gustos, sus necesidades, lo que él quiere. Entonces yo aprendí a guardar silencio y a decir, sí, pues si a él le gusta, aquí está el control, ¿no? Pero ¿qué tal te iba después, no? Como lo consentiste. Sí, pero hasta eso me tocó un buen esposo dijo, no, bueno, ya toma. Pues toma. No, entonces ahora yo disfruto ver el fútbol con él, aunque no le entienda, le echo porras al que ya metió el gol, al contrario, ¿verdad? Y me dice, no, ya. Te equivocas, ¿no? Ya te equivocaste. Y él, no, ese equipo no. No es. Es el otro. Es el otro, ¿no? Pero él ya ve conmigo, disfruta ver una película o un programa, ¿sí? Entonces, muchas veces, y sobre todo ahorita si las feministas me escuchan, yo creo que me van a pelear, ¿no? O sea, porque Dios, o sea, nos hizo espiritualmente, o sea, iguales. O sea, no te puede, con características diferentes. El hombre tiene una fuerza que nosotras como mujeres no tenemos, ¿sí? Hay cosas que Dios nos ha diseñado para ser las mujeres amorosas, ahora sí, detallistas sobre todo, ¿no? Y el hombre no lo es. Y a veces cuando tú verdaderamente conoces y ves sus características del hombre, cómo Dios lo formó y cómo nos formó a nosotras como mujeres, entonces puedes entender que el obedecerle, el sujetarte a él, o sea, estar sujeta, no con tu jeta, o sea, que es triste cuando tú llegas con tu esposo y estás de malas, ¿no? O sea, llegas a la iglesia, a veces, ay, qué tremendo, ¿no? Pero a veces ves matrimonios que vienen peleando desde la esquina, o sea, de la gasolinería por allá, ¿no? Así peleando, tú sabes pero ya entran a la iglesia y ya entran así ya bien contentos, ¿no? Dije, bueno, gracias Dios, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, o sea, como mujeres, o sea, queremos así como que rápido las cosas. No eres la mamá de tu esposo, eres su esposa, eres su ayuda idónea. Claro. ¿Sí? Y es bien padre cuando tú oras por él, cuando tú tomas el momento, Dios te da la sabiduría de verdad para decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es lo correcto. Ten cuidado con esto, ¿no? Ten cuidado con aquello, pero yo te voy a obedecer, ¿no? O cuando a veces lo ves fracasando en algo que él intentó. Y que tú en vez de decirle, ánimo, Dios está con nosotros, vamos a salir de esta, vamos a orar juntos, vente, vamos a tomarnos un café, vamos a buscar de Dios, o sea,
las cosas son diferentes, ¿no? Sí. Tu matrimonio fluye de una manera diferente y cuando tú obedeces, yo no sé, pero yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? Cuando éramos más chicas, ¿no? ¿Obedecíamos a nuestros papás? O sea, de verdad, yo en ese sentido, de verdad, gracias a Dios, sí, de verdad, fui una niña de verdad obediente con mis papás, ¿no? Ustedes no. Qué tremendo. No, yo sí. Era obediente. Era Me obediente. apodaban rebelde. O sea, era obediente. Entonces, yo creo que cuando tú también, como mamá, enseñas a tus hijos la obediencia, también más adelante ellos van a obedecer a su autoridad. Entonces, te enseñan a obedecer, ¿no? Entonces, el obedecer va a traer una bendición a tu vida, va a traer una protección. Tú desobedeces a tus padres y la verdad es que no te va nada bien. Sí. Pero cuando tú obedeces a Dios, amas tanto a Dios y Dios te dice que tu esposo es tu cabeza, ¿verdad? Que es la autoridad. Entonces tú dices, esto trae bendición. No, esto me conviene. Sí. Entonces yo voy a respetar y voy a obedecer a mi esposo. Si él se equivoca, él va a dar cuentas. ¿Cuál es mi labor como esposa? Voy a orar por él, voy a bendecirlo, voy a hablar cuando yo vea que las cosas a lo mejor no está haciendo las cosas correctamente, pero con sabiduría, con amor, con tranquilidad. No con malas palabras, no gritoneándole, exhibiéndolo, a lo mejor, ¿no? Delante de las personas. Entonces, mujeres casadas, la mejor arma, de verdad, para que tu matrimonio fluya, dobla rodillas. Sí, orar. Ora por tu esposo. O sea, ora por tu esposo. Si tú no estás dispuesta a orar por tu esposo, no estás dispuesta a callar. Yo hace mucho tiempo yo decía, Señor, yo voy a callar porque yo quiero que tú levantes a mi esposo. O sea, yo quiero que él predique, yo quiero que él enseñe, yo quiero que él se apasione, que te ame más a ti que a mí. Sí. O sea, dije algo fuerte, ¿verdad? Sí. O sea, el decir, quiero que te ame más a ti que a mí. Sí. Entonces, él se convirtió en un hombre que ama a Dios, ¿sí? Y que de verdad yo me sujeto y hay cosas que a veces como matrimonio no nos gusta, ¿no? Lo que el esposo está haciendo, la decisión que está tomando, pero guardo silencio y Dios se lo muestra, ¿no? Sí. Y ya él hay una transformación ahí en tu matrimonio, en tu vida.